Bueno, Houston está lista por allá para que me ayuden con las diapositivas. Hoy tengo el gusto y el placer enorme de predicar la palabra de Dios. Y Dios me inquietó con una palabra. Hace mucho tiempo me regaló a mi vida personal. Y preguntándole, ¿qué predico, padre? Me dijo, ya lo tienes, ahí está. Entonces hoy vengo a manera de reflexión, inicio, creo que hacia atrás, Houston. A manera de reflexión, tengo una frase que dice, bueno, sigo acá, que no veas o que no creas, que tengas un propósito, eso no quiere decir que no exista ese propósito. ¿Ya? Ok, gracias. A manera de reflexión, Dios nos tiró a la tierra como y nos dejó a solas. O sea, cuando Dios nos creó, no nos dejó y nos hizo y ahí está. Arréglese como pueda. No, todo lo que diseña papá, todo lo que crea Dios, nuestro Padre, tiene un propósito. Nos equipó en el momento que nos creó. Y quiero decirle una breve historia de un hombre de Dios que encontramos en la Escritura, Moisés. Voy a parafrasearla. Fue llamado por Dios. A los 80 años tuvo el llamado. Se pudo considerar en ese momento viejo, ¿verdad? 80 años. Pero bueno, ahora lo desarrollo por ahí. Pero cuando él se encuentra con Dios, tiene ese encuentro con Dios, Dios le da una misión de liberar a su pueblo que se encontraba en ese momento en Egipto, esclavizado. ¿Y por qué inicié diciendo que hace años Dios habló a mi vida a través de esta palabra? Porque cuando yo estaba adolescente y veía a mis amigos en esa etapa de la vida que se proyectaban, iniciaban negocios, estudios, y yo no encontraba la manera de hacerlo, o sea, no encontraba en ese momento esa guía, ¿qué hago? Me preguntaba, pero tengo que hacer algo. Tenía algo que Dios me había dado, un don, y es el arte. Me rebuscaba haciendo dibujos, hacía dibujos para fiestas, hacía carteleras, no sé si todavía las hacen en los colegios, pero hacía carteleras y todo eso, y ganaba un dinero ahí. Pero en mi casa, por herencia de abuelo y padre, pues yo nunca pensé que por ahí iba a ser la cosa. Fueron barberos. Y mi abuelo, pues, era un barbero bohemio, puede decir, era un barbero porque él era como pensionado, él lo tenía, era como un hobby. Pero él al morir, él enseñó a mi padre cosas de barbería y dejó las herramientas ahí. Y también se me dio por experimentar, tenía el arte, sabía dibujar, incluso tatuaba, en un tiempo tatuaba. Entonces me metí por ahí y emprendí por ahí, el negocio de la peluquería. Porque ahora se llaman barberías, pero en ese entonces eran peluquerías. Entonces, aún me preguntaba si era la decisión correcta, por donde iba. Yo decía, ¿será que es por aquí la cosa? Bueno, pero voy a tener esto aquí como una entrada, como sí, lo hago, pero estudiaba, comencé a estudiar, pero el estudio no, o sea, me interesaba en el momento, pero después decía, no, esto no es lo mío, contabilidad, no, los números. Y siempre me tiraba y veía que la gente me buscaba y bueno, para no alargarle mi historia, llegó el momento que me casé estudiando con el pequeño emprendimiento que había iniciado y Dios me dijo, quédate tranquilo y me habló a través de esta palabra. La siguiente, Houston,
me dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Me respondió con una pregunta, cosas de Dios, igual que Moisés en su llamado, cuando se acerca a Dios y comienza a decirle, oye, pero tú me mandaste a esta misión, pero ¿quién soy yo? Y me voy a enfrentar al faraón. Wow, o sea, tenía esas dudas. O sea, Moisés como hombre se presentó ante Dios con su humanidad, así como tú y yo podemos presentarnos ante Dios con dudas, con miedo, con todas esas cosas que surgen de nosotros. Y Moisés se presenta ante Dios y le dice, pero ¿quién soy yo? Voy a presentarme ante el faraón y bueno, tengo que presentarme ante tu pueblo, los israelitas también, o sea, pero no me van a creer que tú te me apareciste. O sea, tenía dudas. Y Dios le respondió con una pregunta, ¿qué es eso de lo que tienes en tu mano? Y la palabra de Dios, teológicamente hablando, Moisés le responde a Dios, una vara. Y teológicamente hablando, la respuesta de Moisés, la vara significa autoridad y liderazgo. ¿Sí lo alcanzan bien ahí? Autoridad y liderazgo. ¿Por qué autoridad? Porque Dios a través de lo que le otorgó a Moisés, vemos en la escritura que a través de una vara Dios hizo milagros, prodigios, mostró su gloria, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la gloria de Dios nosotros vemos su autoridad a través de los milagros, a través de las maravillas que Él hace, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés le dice, se presenta ante él y tiene esas dudas, entonces está poniendo la humanidad y diciendo, yo tengo esta debilidad, no estoy capacitado, le está diciendo, soy frágil, le está diciendo a Dios muchas cosas, pero Dios le está diciendo, yo me voy a glorificar a través de esa debilidad. Yo me voy a glorificar, mi autoridad va a ser a través de esa incapacidad que tú tienes como hombre. Y más adelante a un Moisés le dice, sigue con la cuestión de mostrarle su debilidad como hombre y le dice, no puedo ni hablar bien, Dios. No, soy tardo al hablar y muchos intérpretes de la palabra de Dios, pues aquí yo estudiando dicen que Moisés era tartamudo. No sé si era verdad, no, son interpretaciones bíblicas, que Moisés era mudo, perdón, era tartamudo, se le trababa la lengua. Otras interpretaciones dice era que Moisés, como fue criado en Egipto, aprendió fue el egipcio de manera fluida. El hebreo no, de pronto lo aprendió de la madre porque la madre fue que lo crió, si usted sabe la historia. Entonces, posiblemente puede que esa interpretación diga que era que no sabía hablar muy bien el hebreo, entonces le dijo a Dios, es que no sé hablar, no sé cómo expresarme. Entonces le mostró una incapacidad. Nosotros como hombres somos incapaces a veces en las circunstancias que estamos viviendo, porque nosotros somos, como tenemos que eso que de resolver las cosas, pero hay circunstancias que las vemos que no las vamos a poder resolver con nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? O sea, nosotros estamos siempre resolviendo, pero hay situaciones en la vida que nos vamos a sentir incapaz, nos vamos a sentir débiles. Y es cuando ahí Dios va a mostrar su autoridad. Amén. En la palabra de Dios encontramos a otro, porque Moisés se presentó ante Dios y vio eso como insignificante. O sea, Dios le puso algo a Moisés, depositó algo en él, y para él fue algo insignificante, lo menospreció en el momento, ¿verdad? Porque como hombre, no, que, o sea, el faraón, wow, o sea, se sintió bajo, se sintió insignificante.
Exacto, incapaz. En la palabra de Dios encontramos otro ejemplo de debilidad, de hombres de Dios. Encontramos a Pablo que luchaba con un aguijón en la carne. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero expresó, cuanto soy débil, soy fuerte. Bástate en mi gracia, le dice Dios a Pablo, porque en tu debilidad yo soy el que me glorifico, en tu debilidad. Así le dijo Dios a Pablo, autoridad de Dios sobre él. En la palabra de Dios encontramos otro hombre de Dios, como David. ¿Quiénes se acuerdan de David? El rey David. El rey David también se encontró en una situación que podemos verlo como insignificante, porque fue una onda y unas piedras que él utilizó. Y para el enemigo, que en ese momento fue Goliat, le dijo, hey, tú vienes a mí. Yo parafraseo la historia, para no extenderme, pero el Goliat le dice, hey, tú vas a venir a mí, me crees perro a mí, para que vengas a mí con palo. O sea, menospreció la onda y las piedras que tenía David en ese momento. Y David se le presenta a él y le dice, yo no vengo, tú vienes a mí, ¿verdad? Con espada, lanza, jabalina, con toda una armadura. Ah, tú vienes a mí así. David como que tenía vaina como de revolero, nievero, así como que la cosa. Ah, tú vienes así a mí. Bueno, pagó, ahora vengo yo. En el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, a quien tú cual desafiaste al escuadrón de Israel. Y ¡guau! Le zampó la onda y cayó al suelo Goliat, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de la historia? ¿Están aquí? Entonces, lo que menospreció el enemigo, lo que hace que nosotros lo veamos insignificante, lo que veamos pequeño, lo veamos débil, como dije al principio, frágil en nosotros, incapaz de realizar, es donde Dios ahí opera y muestra su autoridad, su poder, su gloria. Amén. Bueno, sigamos adelante. Ahora, ese es el significado teológicamente hablando de lo que es autoridad de Dios. Para nosotros en este tiempo hay un nombre, como lo estamos cantando ahorita, un nombre que es sobre todo nombre. La autoridad de Dios a través de Jesucristo, su muerte, para con nosotros, donde hay autoridad. Jesús dijo, a mí se me fue entregado todo poder en los cielos y en la tierra, y nos lo delegó a nosotros como creyentes. Tenemos autoridad de parte de Dios para cuando tú declares el nombre de Jesús, toda lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Autoridad de Dios sobre su pueblo. Sigo adelante. Teológicamente hablando, liderazgo ahora significa, bueno, me pasé. Moisés al huir de Egipto, me regreso. Moisés al huir de Egipto llegó a un desierto donde aprendió a ser pastor de ovejas. Estando allá en Egipto, príncipe de Egipto, todos los privilegios de ser un hijo adoptado en Egipto. Imagínense, dejó un cetro, por decirlo así, de oro, de cosas preciosas, para agarrar una vara y ser pastor en un desierto, en una tierra ajena a él, donde se casó. Pero ahí, siendo pastor de ovejas, y que curiosamente, casualmente, David también fue pastor de ovejas, y fue menospreciado también por eso. Porque recuerde que Samuel, cuando fue a buscar al rey de Israel en la casa de su padre, veía a los hermanos así, piñú, qué sé yo, me imagino, no, este no, y Dios, no, este pasó como por 7, Armando, la historia, 6, 7. Bueno, y no, el que está allá pastoreando, el que lo tengo preparando, capacitando, liderazgo significa eso. Allá Moisés, cuando estaba pastoreando ovejas, Dios forjó
su carácter, le enseñó la mansedumbre, le enseñó la paciencia, le enseñó el amar, le enseñó la entrega, le enseñó el compromiso, le enseñó multitud de cosas para que fuera líder y para poder ir a libertar al pueblo de Israel, la misión que Dios le había dado. Liderazgo significa eso, que Dios te capacita. Hay situaciones en la vida que tú vives y tú a veces te preguntas, oye, pero qué cosa tremenda, parece que él, y le echamos la culpa a veces, la culpa al diablo, pobrecito, y él no tiene nada que ver ahí. Amén. No tiene nada que ver ahí. Es el mismo Dios que te está capacitando, pero tú no entiendes, tú en ese momento tu raciocinio, tu razón no da para entender lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo. Y tú ves las situaciones como, me meto por aquí y no sale. ¿Qué pasa? Y esa puerta se me cerró, ¿y qué pasa? Y voy a intentarlo y fracasas y otra vez. Y tú dices, la cosa se pone difícil, no hay para esto, no hay por los servicios, qué sé yo, tantas circunstancias que nosotros podemos vivir, que nos enfrenten, nos confronten y dice que eres débil porque dependemos de Dios. Pero es el mismo Dios que te está capacitando, te está metiendo ahí para que después tú seas ejemplo, porque ser líder significa ser ejemplo. ¿Cuántos están aquí? Ser líder es ser ejemplo. Lo que tú vives le va a servir a otros. Tus experiencias, lo que tú consideras que fue malo, te va a servir a ti, te capacita porque Dios está haciendo algo en ti, pero es para guiar a otros. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero hacer algo, rapidito, Armando. Quiero que te pongas en tus pies. No sé si Ingrid está por acá, la pastora. Está con los niños. Bueno, Armando, yo sé que tú amas a Dios y entiendes las cosas a veces que Él permite que ha pasado en tu vida, que has vivido, que has experimentado. Hablando de capacitación, Dios ha venido capacitando y tú lo sabes, porque tú eres entendido. Y yo no vengo a ti ahora a decir, no, que Dios tiene una palabra profética. No, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Todo lo que ha sucedido aquí en la casa, IFA, autoridad y liderazgo se representan en hombres de Dios. Y Dios lo puso aquí. Dios nos lo puso aquí para liderar, para guiar. Todo lo que ha pasado, Armando, es porque Dios quiere creyentes de calidad. Todos somos importantes porque estamos aquí. Dios te ha traído hoy aquí porque eres importante. Pero han pasado situaciones que tú ves que de pronto dices, uy, yo veía a una persona ahí, ya no la veo, se fue. Dios quiere calidad, no cantidad. Y yo quería decirle algo a mi amada pastora, pero no está aquí, pero tú se lo puedes decir, se lo podemos decir. Que esto se llena, si Dios quiere, en un solo día. No es en nuestro esfuerzo, ni en nuestro desespero, porque quiero ver la iglesia llena. No. El domingo pasado fue muestra de eso. ¿Sí ves? Dios, Él hace como quiere. Así que no te preocupes, Armando. Ya. Déselo fuerte porque es papá. Déselo fuerte. Ahora bien, sigamos con la siguiente diapositiva, Houston. Todo esto que hablamos ahora, que hablé de parte de Dios, de lo que es autoridad y de lo que es liderazgo, es algo que sirve como una plataforma en nuestras vidas para proyectos de vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Me entienden? Todo esto de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y del liderazgo que Él nos enseña a través de lo que vivimos
y nos prepara, es una plataforma para proyectos de vida. Todos tenemos proyectos de vida, todos. Mira el versículo de Efesios, dice, Efesios 2:16 dice, que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, somos hechura suya, pero no, ahí no lo dice, ahí dice solamente, si quiere búscalo en su Biblia, en Efesios 2:10. Creo que sí, 2:10. Que somos hechura suya. Y yo me sorprendí cuando yo estaba estudiando y vi que decía hechura suya. Y yo averigüé y yo dije, wow, Señor, cuánto tú nos amas. O sea, yo me sentí en ese momento como que más, yo te amo. O sea, como una afirmación. ¿Por qué? Porque ahí cuando dice hechura suya, está diciendo, en la traducción del griego dice poima, que quiere decir obra maestra. Tú y yo somos obra maestra. Por eso que al principio dije, no, Dios no nos creó y nos tiró así, pum, nos dijo, bueno, resuelve tú ahí como tú puedas. Somos hechura suya para que anduviésemos en las buenas obras que Él ya dispuso antemano. Entonces nosotros a veces como pasa como hizo Moisés, menospreciamos las cosas que tenemos. No le damos el valor. Y a veces andamos en la vida y hacemos los proyectos, pero de una manera como, o sea, como trivial, o sea, bueno, sí, uno piensa, dice, bueno, tengo que buscarme a alguien, emparejarme, enamorarme, porque eso lo hace todo el mundo. ¿Cuántos de pronto han pensado así? O tengo que estudiar porque, tengo que ser alguien en la vida, tengo que ganarme la vida de algo, tengo que prepararme, o sea, pero lo vemos de una manera trivial a veces. Los proyectos de vida lo vemos así, o sea, lo encaminamos, incluso lo estás viviendo. Hay personas que tienen su empleo, están bien casados, tienen su matrimonio, sus hijos, viajan, pero menosprecia eso a veces. ¿Por qué? Porque tienen una manera distorsionada de ver el diseño que Dios hizo, el diseño original de Dios, y ahorita vamos por allá. Lo dije ahorita, hay etapas en la vida, con mi ejemplo, que yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué emprendo? ¿Qué hago? Hay muchos de nosotros en este momento que están diciendo, Miguel, ven para acá. Hay muchos en la vida en este momento que están diciendo, ¿qué hago? O sea, ya emprendí algo. El Señor, cuando yo estaba haciendo esta palabra, me dijo, va a poner los contactos para el negocio que tú vas a emprender. Tú sabes el negocio porque tú me lo has comentado. Yo no estoy profetizando algo que, no, Él es amigo mío. Pero en esos miedos, en esos temores, la autoridad de Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. Entonces iniciamos el negocio y a veces estamos en el negocio, estamos embolados y queremos a veces dejar porque se nos presenta una carga, porque los gastos, porque gasté más los costos. ¿Y qué hago ahora? Por ejemplo, en mi barbería yo implementé hace poquito vender fragancias, perfumes, gel, cera. Y está entrando otra cosita más, otra entrada más. Gloria a Dios. Ideas que Dios da. Y a veces estamos en ese dilema en la vida, que a veces estás estudiando y estás capacitándote. Puedo tomar el ejemplo el hijo de mi amigo David, porque él habla mucho conmigo, tiene confianza conmigo. Y el papá le puede decir, él me dice, hey, yo estoy estudiando psicología. Wow, gloria a Dios por un psicólogo cristiano. Hacen falta bastante. Y él me dice, hey, yo estoy pensando, después que me termine, ¿qué me puedo capacitar? ¿Qué me puedo, o sea, en la psicología, en la rama de que viene? O sea, estoy preguntándole a Dios eso. Y yo, wow, tremendo pensamiento, wow. Dios lo sigue guiando a ese hombre porque va bien. Entonces, pero Dios te ha
te ha capacitado a ti, ha depositado en ti, ¿qué cosas? Dones, talentos, la capacidad, un potencial, pero a veces lo menospreciamos. ¿Sabes qué? Lo menospreciamos y Dios te ha dado eso. Por eso, así como Dios me dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Dios también te está diciendo hoy lo mismo. ¿Qué es eso lo que tienes en tu mano? Donde Él se va a glorificar. Denle un aplauso a papá. Denle un aplauso a papá. Bueno, resulta y pasa que cuando hablamos de Moisés, a nuestra mente se nos tiene que venir la idea de el faraón. Automáticamente en la historia de Moisés tiene que caberle vas a leer y dice, aparece el faraón. Y el faraón, y el faraón, y el faraón significa resistencia, algo que se opone, algo que tú vas a hacer, pero está ahí. Es un sistema, en aquel entonces era un sistema político, porque el faraón lo consideraban un dios en Egipto. ¿Cuántos saben eso? El faraón lo consideraban un dios guiado por otros dioses, porque el Nilo era un dios para ellos, el sol, no me acuerdo los nombres ahora, pero eso es importancia. Exacto, tenían varios dioses, que esos dioses los guiaban al dios encarnado, que era el faraón, para ellos. Por eso que cuando Moisés le dice, te vas a presentarte al faraón, comenzó, ay, wow, o sea, era un sistema opresor de ese entonces, porque tenía el pueblo de Israel esclavo. Un sistema opresor es cuando te esclavizan. Cuando se habla de opresión es que estás esclavizado. Eres esclavo. En aquel entonces, hablando de faraón teológicamente, es un sistema de gobierno opresor. Pero en la actualidad nosotros, quiero que Houston me ayude en la otra diapositiva. Houston, para seguir desarrollando, aquí está. Yo lo llamé el sistema faraónico. Es una influencia en la toma de decisiones. Es algo que opone resistencia. Estamos hablando de estableciendo lo externo. Y al establecer lo externo, estás hablando de que te vas a enfrentar a cosas externas, vas a establecer. Aparece el muñecón, pero en nuestros pensamientos, el sistema faraónico. Yo llamé el primer punto, no emprendemos por temor. Escuchen bien, no emprendemos por temor. ¿Temor a qué? Porque como has vivido fracasos, decepciones, pérdidas, no sé cómo llamarlo en sinónimos, pero has pasado por ahí, entonces te frena el temor. ¿Será que otra vez va a pasar lo mismo? Y te frena, ¿verdad? También no emprendemos por temor cuando no tienes los requisitos a veces. Tú, como Moisés, ya él se sintió como, pero no estoy preparado ni para hablar, ni sé hablar, no. Acá se puede reflejar en nosotros eso. No tengo los requisitos. Es importante capacitarse, es importante estudiar, es importante ir avanzando a otro nivel, es importante. Pero a veces esos requisitos ni siquiera sirven. Y pasan por la mente, hey, no tiene los requisitos para ese cargo. ¿Verdad? Pero mira la palabra de Dios. Dice, en 1 Corintios 1:18, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, algo así. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Al igual que Moisés, no pensó que no tenía los requisitos. Y en la escritura encontré una historia que me llamó mucho la atención, porque los discípulos de Jesús no tenían requisitos.
No los cumplían. Pedro y Juan, una vez fueron al templo de la Hermosa. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Donde el paralítico recibió sanidad. Ellos predicaban el nombre de Jesús, predicando. Lo arrestaron, lo llevaron ante el Sanedrín. En ese entonces eran las leyes de ese momento y estaban pensando, era leyes sociales de ese entonces, regulando. Entonces, estos están predicando el evangelio, ya vengan para acá, hicieron un milagro, pero ellos se maravillaron porque dijeron, ay, estos no son del vulgo. ¿Sabe qué significa eso? Sin letra, letrado, o sea, lo consideraban insignificantes, pero Dios los tomó bajo su autoridad y estaba haciendo milagros y prodigios. Amén. Sigo adelante en otro punto. Entonces, no te sientas con miedo. No te sientas con miedo. Miedo al futuro, porque también nos preocupamos. Preocupación es algo que te ocupas si no ha sucedido. Nos preocupamos. Y nos da miedo, ay, si emprendo y si saco este negocio y no me va bien, oye, pero si no inicia, o sea, hazle el intento. Pero viene ese pensamiento y hay que batallar contra ese pensamiento para emprender. Otro pensamiento que nos quiere esclavizar es cuando llega a tu vida, dice, te comparas con otro. Por estar pendiente a lo que hace otro, tú pierdes la oportunidad. ¿Cuántos saben que nosotros creamos las oportunidades donde Dios se glorifica? Si estoy hablando de eso. Tú creas la oportunidad. Una vez le dije a Armando, y puse el ejemplo de alguien que clavaba un martillo, pam, pam, pam. No fue si se fue Armando, no me acuerdo. No tienes nada que hacer porque no te ha salido nada. Coge un martillo y un clavito y alguien pasa y te va a decir, hey, tú eres carpintero. Y tú le dices, tú puedes decirle, no, pero yo necesito a alguien allá que meta clavos así, pero tú lo que sabes es de electricidad. Cuando llegas a ese punto allá de la fábrica, dice, hey, te trae este muchacho ahí porque vi que estaba clavando y dice, no, pero aquí hay un daño eléctrico. Necesitamos un eléctrico y ahí vas. Sí ve las oportunidades. Entonces nosotros, es que no hay oportunidad, es que el gobierno, es que no hay empleo. Sí hay la oportunidad. Sí hay la oportunidad. ¿Cuántos están acá? Yo cuando emprendí lo de la barbería y eso, los que son jovencitos como yo, porque soy joven, los años 80, ¿cuántos jóvenes hay aquí de esa edad? No sé si se acuerdan que el que iba a una peluquería o el que tenía una peluquería era, ¿cierto? No habían hombres barberos, te acosaban, eso tú ibas y te sentías acosado. Y yo inicié en esa época como barbero. Y yo me acuerdo que tenía un llave que también tiraba corte y eso, y yo le decía, ahí, pero a ti te buscan. Cuando tú estás ocupado, tú no me lo tiras para acá. Y cuando yo estoy ocupado, que tengo mucho, yo te los tiro para allá. Entonces, yo motilaba en el patio de la casa. Y yo y así estamos. Y yo le dije, hey, pero ven acá. Porque nosotros nos hacemos una sociedad. Tu mamá tiene un apartamento allá solo. Y le pagamos el arriendo. ¿Y sabe qué me dijo él? Ay, Ney, van a pensar que somos maricas. Válgame Dios. Yo tenía esa idea, porque Dios la puso ahí. Dios pone ideas creativas en ti y te las lleva a realizar. Y yo no me comparé con los homosexuales, incluso tuve unos percances feos que de pronto amigos me decían, uy, Ney, la bella, ¡pam! Y yo, coge la suave y respeta, y a más de uno, casi le meto la mano aquí entre nosotros, casi le meto la mano a uno, y ese muchacho estaba recién salió de prisión.
porque hacía cosas, pero yo me tengo que hacer respetar porque le estoy diciendo, yo no soy, yo, o sea, no es que tenga en contra de algo de los homosexuales, no, no, aquí no hacemos exclusión, porque de pronto por ahí pueden estar diciendo, el predicador se está hablando mal de los, pero no es eso, sino que yo le decía, no, respétame, yo soy un heterosexual, bueno, no voy a alargarme por ahí. Dele un aplauso a papá, dele un aplauso a papá, ríese. Ahí, ahora viene otro punto, dice, la extorsión. No lo quite, Houston. Yo sé que ya quiere terminar rápido, pero relájate. Anterior, la que estaba. Bueno, dice, otro punto dice, en este tiempo es fuerte la extorsión, ¿cierto? Muchos quieren emprender, muchos han emprendido y de repente, ya cerró, 2 meses, ya cerró. Yo pasé por también ese sufrimiento de esa tensión y la llamada y la cuestión. Leo, Dios da estrategias. Sigue con tus sueños, con tu emprendimiento, que Dios te va a dar las estrategias. Porque yo sigo, y yo sé que muchos siguen, porque Dios le da las estrategias. Así sea escondido. Tú te pasas por el negocio que yo tengo, una casa. Nadie sabe que hay una barbería. Y gloria a Dios porque me dio la estrategia hace mucho tiempo de atender con citas. Y estoy trabajando porque Dios te da las estrategias. Y una palabra que a mí me enerva cuando yo escucho extorsión, no es que ellos sean, porque son seres humanos y necesitan de Cristo también. Pero Dios me llamó, o sea, cuando yo oro digo, esas son plagas. Y ninguna plaga tocará mi morada. ¿Cuántos lo creen? Ninguna plaga toca mi morada. Amén. Otro punto de que nos llega a pensar que somos esclavos y a no emprender es que cuando vimos una religión, yo lo llamo evangelio subjetivo. ¿Por qué? Porque es un punto de vista de nosotros humanos, un modo de pensar de cómo es el evangelio, pero realmente no es el evangelio, como dijo Pablo el apóstol. No es que haya muchos evangelios, el evangelio es uno solo. Pero yo lo llamo evangelio subjetivo, la religión. Un barbero ya señor que conozco se quedó allá en el pasado, no hace taper fade, no hace, bueno, nombres en inglés de corte, no hace diseño, no hace bro fade, no hace cosas que uno va actualizando si va aprendiendo en el asunto. No sabe hacerlo porque se quedó allá diciendo de que se hacía una sombra o de que se hacía un diseño, una figura, era del diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? El evangelio subjetivo esclaviza. El evangelio subjetivo esclaviza a personas. Mira, yo conocí también una historia de unos varones que emprendieron antes de pandemia y todavía no existía aún el boom del domicilio. No existía. Era poco los negocios que tenían eso. Y emprendieron un negocio de comida rápida y yo le compraba. De un momento a otro, ¡pum! Dejaron de vender. Y yo les pregunté, oiga, varón, ¿por qué dejaron de vender? No, porque es que una varona donde yo me congrego dijo que porque le están dedicando mucho tiempo al emprendimiento, se han olvidado de las cosas de Dios, que tienen que cerrar el negocio y ¡pum! Cerraron el negocio. ¡Wow! Yo estoy que tatúo otra vez de nuevo. Yo estoy que monto ese negocio otra vez. Ahora eso es rentable. Y yo digo, wow, yo lo hacía. Muchos pueden decir, no, es que el tatuaje es del diablo. Eso es como tú lo percibes, como tú lo veas, qué mentalidad tengas en cuanto a esa cultura del tatuaje. Pero pasa. Otra cosa que no nos ayuda a emprender, ¿sabe qué? Es el pasado. Utiliza el pasado, el pensamiento de esclavitud, ese faraónico que viene y se resiste, te recuerda el pasado, lo que fuiste, lo que hiciste.
que no eres capaz de hacerlo por lo que hiciste. Y te acomoda, o sea, te hace sentir como si esa fuera tu condición, que es la cosa que da más rabia, o sea, te condiciona a decir, no, sí, eso es lo que tengo que vivir, así como pensó el pueblo de Israel cuando fueron sacados del desierto, que ya estaban libres, decían, mejor estábamos allá, mejor allá nos saciábamos comiendo y tal. Oye, pero estabas oprimido. ¿Cuántos están aquí y cuántos me entienden lo que trato de decir? ¿Verdad? Entonces, el pensamiento faraónico te hace pensar que eres un fracasado, que logras, alcanzas logro, que no, todo eso te hace pensar para mantenerte ahí esclavizado. Pero usted tiene que sacudirse, hermano, sacúdese. Quiero que hoy haga así, no sé, sacúdase, o párese, no sé, haga algo, sacúdase de esos pensamientos. Ahora, ¿cuántos saben? Miren para acá, ¿cuántos saben que tenemos un Dios de diseños, de proyectos, en el cual Él cuando diseña y se proyecta a realizar algo, hay propósitos dentro de eso? ¿Cuántos saben eso? Amén. Y uno de los... Sí, todavía me da tiempo. Todavía me tengo tiempo. Uno de los proyectos que Dios me llevó a hablar hoy, Houston, aproximame, por favor. Esto se va a poner interesante, se va a poner bacano. Houston, Nets, ahí está. Dios de diseño, el Dios de proyectos. ¿Cuántos saben que el matrimonio, la familia, los hijos, no hay que menospreciar esos proyectos que Dios realiza, que nos otorga el privilegio de vivirlos mientras estemos aquí en la tierra y administrar eso? En la palabra de Dios, en Génesis 2:18, cuando alguien va a diseñar, va a hacer un diseño es porque hay una necesidad, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? O sea, cuando tú ves una necesidad de algo, tú diseñas algo como vamos a cubrir eso, ahí falta algo. Pues, bueno, Dios vio que el hombre, dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Lo vio solo. Me imagino que, no sé si pero Adán, no sé si Adán se amargaba porque estaba solo, veía todos con compañeritos ahí, el león y la leona, y él, no sé si andaba amargado, y yo qué. Y esa es buena noticia, o sea, cuando nos trajo la mujer en el diseño, nosotros pegamos un grito, ¡wow! Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Cuántos han leído eso? Adán se emocionó, dijo, ¡wow! O sea, qué diseño creaste tú, mujeres. Desen un aplauso a ustedes por... O sea, diseño de Dios. Pero le dijo, será ayuda idónea. ¿Dónde están los aplausos? Llegan los aplausos, ayuda idónea. Por ahí escuché hace años que decían que no es demonia idónea, ayuda idónea. En estos tiempos puede decir tóxica idónea. No, ayuda idónea. Wow. Las estadísticas arrojan. Bueno, me voy a adelantar, voy a atrasar porque me adelanté un poquito. Cuando Dios diseña al hombre y la mujer, yo creo que también le dice fructificados y multiplicados. Propósito. Fructificados es dar frutos, o sea, multiplíquense, sí. Generen otras generaciones, de ustedes salgan otras generaciones, llenen la tierra, gobiernenla, pero que sirvan para la sociedad.
Hijos que sirvan para la sociedad, fructificar, frutos, que den fruto. Por eso la importancia de la familia, del matrimonio. No es traer hijos por traerlos, ¿verdad? Esto es serio, el diseño de Dios. Y dice multiplicado. Bueno, multiplicado ahí tiene que ver con relaciones sexuales. O sea, estamos entre adultos, sabemos que son relaciones sexuales. O alguien no sabe qué es relaciones sexuales. No por si la mosca. Entonces, pasen a la otra diapositiva. Houston, porfa. Aló. Thank you so much. Vea esto, qué lindo. Cuando yo esta palabra, yo le dije a Armando esta mañana, dije, el que resaltó, el que hizo, gracias a Valentina, resaltó esto. Yo no le dije a ella. Y mira, Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero Jesús ahí fue tentado. Esa fue una historia que le pasó a nuestro maestro. Los fariseos llegaron porque ellos siempre estaban cansando a Jesús, siempre estaban ahí fastidiando, siempre estaban, hey, ahora tú qué opinas del divorcio. Y hay muchos enseñan, se agarran que Jesús estaba enseñando el divorcio y Jesús no estaba enseñando acerca del divorcio ahí. Estaba enseñando para que muchas de las mujeres que se encuentran aquí entiendan, era guardándolas a ustedes. Cuando en esa palabra Jesús era defendiendo a ustedes las mujeres. Porque en aquel entonces, porque llegaban los machistas, el no diseño de Dios, hey, pero es que se puede separar. Jesús le dijo, mira, lo que le dice Jesús, no sabéis y leído que hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén. Esto de matrimonio es una sociedad. Es un pacto delante de Dios, pero es una sociedad. Sociedad, una empresa, hablándolo así. No es sucios, no, socios. ¿Cuántos están aquí y me entienden? Socios, una empresa. Unió Dios, una sola carne. Dos cabezas, claro está. Tú no puedes pensar como la mujer como... No, dos cabezas, pero son una sola carne. En cuanto a decisión, en cuanto a toma de decisiones dentro del matrimonio, ya cuando está casado. Porque el diseño de Dios es... Ahí, si tú ves esa palabra, Jesús le dijo, ustedes tienen un diseño errado, yo tengo... El diseño original es este. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y esto hablando de matrimonio es un tema, wow, eso yo lo voy a tocar por encimita. Yo, como dijo Pablo, no lo dice Dios, lo digo yo como hombre. Para que una relación de matrimonio funcione, tiene que haber tres palabritas. Compromiso, perdón y olvidar. Compromiso, perdón y olvidar. Así que si tú estás pensando en casarte, piensa en esas tres palabritas. Compromiso, perdón y olvidar. El perdón va relacionado con el amor. Mire para acá. Yo llamé esto aquí expectativa versus realidad. Así por eso estoy diciendo, si tú estás pensando en casarte, para lo que voy a decirte hoy. O si ya estás casado, versus realidad. Expectativa versus realidad.
Mire, en el matrimonio surgen cositas como, por ejemplo, hey, entonces, ¿por qué me voy a divorciar? Un ejemplo así de los fariseos en ese entonces, acá ahora, en el actual. Yo me voy a divorciar porque es que ya mi mujer está gorda, man. Ese motivo te da, sí. No, es porque, o viceversa, la mujer, no, yo me voy a divorciar porque a mi marido tiene mal olor en la boca ya. Yo estoy poniendo ese ejemplo, pero parecen cosas, pero, hey, si tu esposa, la cual conociste como cuerpo de guitarra, yo le preguntaba a mi esposa en ese entonces, hace poquito, a mí, ¿cómo es que la medida de antes que tenían la modelo? 90, 60, 90, ¿verdad? Bueno, si tú la conociste así, y si te parió 3 hijos, ¿y cómo tú vas a exigir que no esté gordita? 3 hijos te parió y con cesárea y todo. Oye, si tú quieres seguir viéndola así como la conociste, saca la tula y mándala al quirófano. Pero no, es que... entonces me divorcio porque ya la ve gordita. Entonces ve a la otra que ahora la moda está de que las mujeres se están operando. Bueno, cada quien... Pero entonces no se justifica que un hombre piense, ya casado, diga, no, me voy a separar porque está gorda. ¿Cuántos están aquí y me escuchan? Ejemplos que yo escucho como hombre. Escucha. No se quede callado, diga amén, aleluya, aplauda, no sé. No, que ella es muy cantaletosa. Ay, yo no puedo llegar allá, mejor ni llego, mejor me voy para allá, para donde la otra. Y ya comienza, muy cantaletosa. Tóxica le llaman ahora. Y la palabra de Dios me dice, deleítate en la mujer de tu juventud. ¿Cuánto me escuchan? Diseño de Dios. Ahí ama sus caricias y en todo tiempo, dice más adelante ese versículo, todo el tiempo, o sea, no es porque ya está gorda y ya no lo voy a acariciar, ya tocar, porque no, no, te casaste todo el tiempo. Diseño de Dios a un diseño errado que tenemos en nuestra mente. Otra cosa que sucede en el matrimonio, ya dejaron se casan, ¿sabe con quién se casan? Nosotros como cristianos, ¿saben con quién le somos infieles a nuestra pareja? Ustedes piensan que de pronto lo lleva a pensar alguna persona, nosotros somos infieles, ¿sabe? Porque yo lo llamé, permítame acá, Doña Religión. Ya se dejan o sea, cuando estaban de novio, le dedicaban una canción, salían a bailar, pero ahora de pronto, siendo hijos de Dios, dicen, no, eso es pecado, se mete Doña Religión o Don Religión, eres infiel con Don Religión o Doña Religión. No sé si me escuchan. Detalles que perdemos. Lo damos todos por sentado. Ey, está conmigo, me tiene que... No. Ey, el matrimonio es una plantica que cuidas, proteges, porque la Biblia, me viene un versículo le dice, ey, así como amas a tu esposa y cuidas tu cuerpo, dice la palabra de Dios. El hombre, ey, ama a tu esposa. Y dice, ese mismo versículo es larguito, ¿no? Lo voy a buscar. Dice, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. O sea, un amor de sacrificio. Y así como te amas a ti mismo, ámala a ella. Entonces, si tú te amas, y eso es viceversa también, mujeres hacia el hombre, si tú te amas, tú cuidas a tu pareja, le dice, como le dije el ejemplo ahorita, es que él tiene mal aliento y me voy a divorciar de él. No, o sea, papi,
tómate un chicle, mastícalo, que te quiero besar. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto que sucede? Lo que sea, le lleva lo primero a que se haga unos exámenes para ver si de pronto es halitosis, alguna cosa, pero hey, menosprecias. Estoy llevándolo a, se me había olvidado mencionar esa palabra, menosprecias lo que Dios te ha dado en tu mano. El matrimonio, Dios te lo ha dado. Esa pareja que tienes, Dios te la ha dado. Amén. No, o de pronto puede salir alguna, yo me voy a divorciar, pastor, me voy a divorciar porque él anda con los calzoncillos rotos. Invierte en él, pero de novio le traía 3, 4 ese Calvin Klein, así sean de esos. Ay, papi, regalo. Sigue en la misma. Leopoldo, lo que sea, pero. ¡Wow! La otra cosa que, bueno, me voy a meter por un terreno a veces peligroso, pero hay que meterse porque estamos hablando de matrimonio. Es cuando estaban de novio, se proyectaban, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, tal, tal. Bueno, se dieron una cosa, se casaron. La mujer comenzó a ganar plata, él también, pero llega el momento que el hombre, ¡pum!, se fue a la quiebra, le fue mal, qué sé yo, o viceversa. Ella le fue mal, dejó de recibir un empleo, perdón, un ingreso, un salario, exacto, hermana, gracias. Entonces ya menosprecia al otro porque ya es una carga. Yo no sé, eso pasa en otra iglesia, YouTube, las redes sociales, eso no pasa en IFA. Eso pasa en otra iglesia por si acaso, o sea. Y se divorcian por esas cosas, porque ya no ven que el hombre, y no son conscientes de que es porque está pasando un periodo, un proceso o algo que no está generando plata, no está. Pero entonces lo ven así y dicen, no, menosprecia lo que Dios ha puesto en tu mano. Esto de las finanzas del matrimonio es algo tremendo. Mi esposa y yo me pongo de ejemplo, porque yo soy casado, tengo 22 años de casado, imagínense. Y después usted me ven jovencito y dice, uy, tienes 22 años de casado. Sí, tengo un hijo de 18 años por allá que nos desprendimos de él a temprana edad, pero buscando que se proyecte en la vida, buscando su propósito, no apegándonos a eso, sí, cosas que a veces nos duele, a veces tomar decisiones, sí, pero hey, y ahorita hablo de ese un poquitico acerca de lo que estoy diciendo, me estoy adelantando. Pero en el matrimonio pensamos divorciarnos a veces por plata. Y tú ves ese ejemplo. Hey, hay más divorcios. La pregunta es, ¿hay más divorcios fuera del cristianismo o dentro del cristianismo? Dentro del cristianismo, dentro. Estamos parejos. O sea, el que no conoce del diseño de Dios, al que conoce del diseño de Dios, estamos a la par y diciendo, vamos a separarnos. Hey, tú cuando te fuiste a casar, le preguntabas a Dios, Señor, me quiero casar, ¿será que sí me quiero? Y si te vas a separar, ¿por qué no pregunta lo mismo? Señor, ¿será que me separo? ¿Será porque hizo esto? ¿Le voy a seguir perdonando? Pregúntale a Dios eso para tomar una decisión así. Pero le preguntamos a la que ya se ha divorciado, ¿qué te va a aconsejar? O le preguntamos a doña religión. Wow, esto es tremendo, hermano. Lo que estamos hablando de proyectos de vida. Ahora me voy a meter un poquito así como por el lado de relaciones sexuales.
Hay un diseño de Dios. La palabra de Dios dice que será una sola carne, ¿verdad? En otro versículo encontré que decía, el que se une a una ramera, la expresión es fuerte hablando de ramera, es fuertísima. Pero la Biblia lo describe así, el que se une a una ramera será una sola carne con ella. Huid de toda fornicación, dice la palabra de Dios. Diseño de Dios, lo llevo acá. Relaciones fuera del matrimonio, sea antes o sea después. No sé, la Biblia me dice fornicación. Y dice, huid de la fornicación. Nosotros tenemos un diseño errado de tomar decisiones no conforme al diseño de Dios y proyectarnos a veces en cosas, decisiones que tomamos, pensando en nuestro pensamiento como pensaron los fariseos. Hey, ¿cuándo nos podemos divorciar? Ahí más adelante, ahí hasta una excepción, por ahí no me meto porque es un tema muy... Pero tomamos decisiones conforme a lo que yo pienso. Entonces, la sociedad, bajo esa presión, te hace a veces tomar, nosotros como hombres o como mujer que me escucha, el que te unas a una pareja sin casarte primero. Si estás en esa condición, aquí no somos nadie para condenar, para juzgar y señalar. Eso no sucede aquí, eso sucede allá en las redes sociales, porque están escuchando en las redes sociales. Pero si hay un diseño de Dios, lo que fructifica dentro del no diseño de Dios, son situaciones embarazosas. Cuando tú estás con una persona y sale en esas situaciones embarazosas, hay una complicación. En la palabra de Dios tú puedes leer, hay muchas complicaciones que el hombre se dio cuando Dios ya había dado instrucciones a tomar y decidieron decir, no, toma a mi sierva Agar, la concubina, métete ahí, te va a dar un hijo, ese hijo que Dios te prometió. Yo estoy vieja. Y mira el conflicto que hay ahora allá en el Medio Oriente. Por una decisión que tomó un hombre de Dios al equivocarse. Pero allá están, en la franja de Gaza. ¿Cuántos saben esa historia? De una concubina salió un hijo y ahora están peleando quién es el legítimo y quién es el ilegítimo, que es esto y por ahí no me meto porque esto es serio de tener hijos. Y ahorita vamos allá. La otra diapositiva, ya para terminar. No se preocupen porque ya son las 12:10. A mí me dijeron que hasta la 1, ¿no, Armando? Bueno, mire ese salmo precioso, mire ese salmo precioso, dice, los hijos son el regalo del Señor. ¡Wow! Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Por eso les dije, tener hijos por tener o traer o en vivir en un diseño fuera de Dios trae promiscuidad, trae todo lo que de pronto Dios no desea hacer a través de una nueva generación. Yo veo niños que nacen en hogares donde no está el padre, donde está la madre, porque el padre nada más fue que lo hizo y se fue. Y un niño que puede criarse, hay excepciones, yo no puedo decir que todos hacen lo mismo, pero nacen sin una guía, sin un afianzamiento, se puede decir, afianzar, no nacen con alguien que le dé
ese apoyo emocional, apoyo económico, apoyo en todas las situaciones de su crecimiento como persona. Pero me voy a enfatizar donde dicen, los hijos nacen en nuestra juventud, son como flechas en manos de guerrero, la responsabilidad que tú y yo como padre tenemos. La flecha del guerrero, cuando el guerrero va a tirar la flecha que va, tiene que ir a un punto exacto, o sea, tiene que medir una dirección. ¿Cuántos me están entendiendo? Para llegar a ese objetivo, tiene que el guerrero impulsar esa flecha, darle ese impulso. Y Dios, a través de versículo, nos compara como un guerrero cuando habla de nuestros hijos, lo que Dios ha depositado en nosotros, en nuestras manos, los hijos, la familia. Somos tú y yo los responsables de que nuestros hijos se proyecten y alcancen logros, alcancen objetivos, alcancen metas. Tú y yo como padres somos los responsables, somos los que le proveemos económicamente. Si quieren estudiar algo, mijo, aquí está. ¿Verdad? ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, tener hijos por traerlos al mundo, porque decir, yo soy el macho, a veces, yo he estado a veces con esos pensamientos machistas, no por juzgarlos ni señalarlos, pues son pensamientos machistas, que hacen una reunión de familia y llega el que tuvo con una, el que tuvo con otra, el que tuvo con otra, y entonces dice, mis hijos, y a ninguno les dio, a ninguno le proveyó. No sé si han visto esa historia o han vivido eso. Mis hijos, una foto, no estuvo en el momento que estuvo llorando por la necesidad porque tenía hambre. Entonces, esos hijos, al no tener una buena proyección, incluso ven de manera distorsionada la imagen de Papá Dios. Si no sabían eso, a muchos les cuesta llegar a Dios y decirle, papá, te amo. ¿Sabe por qué? Porque hay carencia en esa generación, en esos hijos. Ha habido carencia en esos hijos. No vieron un padre, por eso les hablé de liderazgo al principio, porque no vieron un padre líder. Porque tú eres líder en todas las facetas de tu vida, líder en tu casa, ejemplo a seguir con tu esposa, líder en donde trabajas. Hablar de líder, dar ejemplo donde trabajas, en tu casa, aquí en la iglesia. Líder no es que, no, porque está allá en la iglesia y es líder. No, no. Donde tú te mueves, eres un ejemplo de vida. Entonces, esos niños que le estoy diciendo, cuando, como les dije, incluso les cuesta ver a Dios de manera amorosa porque hubo carencia. Él promete algo, yo ni siquiera lo veo. Y me dice que me va a ayudar, me dice que me va a salvar, me dice, o sea, les cuesta ver a un Dios que provee, a un Dios de amor, porque a veces no han visto a ese padre que estuvo ahí abrazándole, apoyándolo, diciéndole que le amaba. Y sí, mijo, eche para adelante, no estuvo ahí. Sucede en muchas personas. Pensamiento faraónico de esclavitud diciendo, no eres hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya estamos terminando, hermano. Ya estamos terminando para que de aquí salgas con esa pregunta que Dios te hace. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué ha depositado Dios en tu mano? Y le des el valor. No lo veas insignificante. Cuando salgas de aquí hoy, hey, no me reuní con mi familia. Reúne con tu familia, comparte con tu familia. ¿Qué tienes en tu mano? Muchas cosas que Dios ha depositado. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, ya para culminar. ¿Cuántos entendieron el mensaje de la palabra de Dios hoy?